país, ¿no? Después de que uno tenga la oportunidad de conocer qué se hace en otros países. Así que la charla esta, cuando me pidieron dar una charla acá, quería buscar algunos temas de última tecnología, como las nuevas espumas o algún tema así, pero me pareció demasiado profundo, demasiado técnico, demasiado especializado, así que desempolvé esta charla, la vengo dando hace unos 20 años y la actualicé, y es triste descubrir que estamos en la misma situación que hace 20 o 30 años atrás. Pero es muy triste, pero es la realidad. Argentina está en la misma situación de producción de incendios hace 30 años. Si yo le pregunto a ustedes cuántas personas mueren por incendio en Argentina, no hay una sola estadística, nadie sabe. Solamente puede leer la prensa uno y tratar de sumar en la prensa. Solamente esta semana leí que murieron 5 personas, 3 chicos en una casa y 2 adultos en otra casa. Ahora, ¿quién hace esa estadística? Nadie, absolutamente nadie. ¿Y por qué se producen los incendios? Menos todavía. Entonces, realmente tenemos un tema bastante complejo que se va a complejizar muchísimo más con las baterías que tenemos en los dispositivos hoy por hoy, y se va a complejizar mucho más cuando empecemos a estacionar autos con batería de litio en los subsuelos, en los garajes de subsuelos. Pero todavía no, los españoles ya lo están viendo, los europeos lo están viendo, los brasileños lo están viendo. Yo vengo a estar en un congreso en San Pablo donde se está discutiendo la nueva normativa de San Pablo, donde se van a prohibir los cargadores para autos eléctricos en los subsuelos, etcétera, etcétera. Nosotros todavía estamos con una ley del año 1933. Si ustedes agarran la ley de Argentina, es del año 79. Pero en realidad es una copia y pega. En esa época no había copia y pega, en esa era alguien dictaba y otro escribía, por eso tiene los errores horribles que tiene esa ley, pero es en realidad del año 1933, la ley nacional. Después el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires se ha modernizado un poco en las cosas que le convienen a los constructores, no en protección contra incendios. Por eso la charla se llama Cumplir la ley de protección contra incendios. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Si tienen alguna consulta, me avisan, yo voy a entenderme el tiempo que me dieron, 1 hora, porque tengo miedo que un helicóptero me aterrice en la cabeza. Entonces, vamos a tratar de no pasarnos ahí. Bien. ¿Qué tenemos dentro de la legislación? Tenemos la porquería esta, que es el 351, que realmente, desde el punto de vista de protección contra incendio, el capítulo 18 y el anexo 7, ustedes imagínense que si ustedes suman el capítulo 18 y el anexo 7 del 351, son unas 22 páginas. Si ustedes ven la norma NFPA de protección contra incendios, solamente salvaguarda de la vida, la 101, son unas 500 páginas. Y no habla del sistema de supresión, solamente protección de la vida, guías de evacuación, distintos usos de los edificios, condiciones que tienen que cumplir. Entonces, alguna diferencia debe haber entre ambos, ¿no? Después tenemos leyes de cada provincia o de cada estado, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente piensa que es moderno porque hace poquito que lo dictaron. En realidad, hace poquito que lo dictaron porque le van cambiando cosas, pero eso no es muy bueno, para no ser muy malo. Y después algunas ciudades tienen códigos municipales de construcción que también tenemos que cumplir, donde lo que hacen es toman lo que les conviene de la ley nacional, más lo que le conviene el Código de Córdoba, más lo que le conviene el Código de la Ciudad de Buenos Aires, hacen una mezcla y lo ponen ahí. Lo triste es que nadie sabe por qué. Entonces, teníamos 40 metros de recorrido a la vía de salida de la ley nacional, como de verdad se recuerdo que eran 30, y ahora todos los municipios están poniendo 30. Ahora, ¿por qué? Nadie sabe, pero son 30. ¿Ah? Bien. El problema es que la norma legal es obligatoria. Yo no puedo hacer seguridad y no cumplir una norma legal. Ahí tengo mi primer problema, tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque estas leyes, la gran mayoría, son absolutamente ridículas, estúpidas, antiguas e inaplicables en muchos casos. Piensen ustedes que si yo tengo un depósito de mercaderías combustibles, si yo voy a la estricta letra del 351, no podría tener nunca más de 1500 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque pueden tener hasta 1000, y si le pongo rociadores, 1500. ¿Y entonces qué hacemos con toda la logística de 10.000, 20.000 metros cuadrados que tenemos? Entonces, es inaplicable en muchos casos. Además, yo a mis alumnos, yo di clases muchos años en grado, y a mis alumnos siempre les dije lo mismo el primer día. Muchachos, esta es la ley, es una porquería, pero tengo que estudiar. El que me pueda decir la diferencia con lo que dice el decreto, que me pueda decir la diferencia entre muy combustible y combustible, le doy la materia por aprobada mañana. Nunca conseguí que me pueda decir. Porque hasta la redacción es estúpida y ridícula. Pero es la ley. Entonces tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de esa ley. Por suerte existen también, bueno, estas son las debilidades, ¿no? Es antigua, es ambigua. Cuando yo leí la ley por primera vez,
Yo no soy un ingeniero que se dedicó a incendios, soy un tipo que a los 13 años subió una autobomba, iba a apagar incendios, gloriosa época de los 80, hasta el año 94. En el año 94 en Puerto Madre hubo un incendio de pastizales, mandaron a los pibes, como hacían, yo estaba en Villa Gesell, como hacían en Villa Gesell, mandaron a los pibes a apagar los pastizales, dio vuelta al viento y se murieron 25 bomberos, entre ellos chicos de entre 12 y 17 años. Ahí se terminó de que los chicos vayan a los incendios. Pero yo agarré una época en la cual tuve oportunidad de ir a muchos incendios. Entonces, la primera vez que leí la ley, dije, pero ¿cómo puede ser que si uno mira materiales muy combustibles está la madera, y si mira combustibles está la madera? ¿Cómo puede ser que si uno mira materiales muy combustibles está la madera, y si mira combustibles está el plástico? Cuando el plástico obviamente arde más rápido y con más energía que la madera. Claro, lo que pasa es que eso es de 1933. En 1933 el único plástico que usaba era la baquelita, y la baquelita no se quema, ¿no? Entonces, tenemos una ley que es realmente a esta altura ridícula, ¿no? Además permite el criterio personal, porque si a mí se me ocurre que es muy combustible, pongo muy combustible, y si a él se le ocurre que es combustible, pone combustible, y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Tiene conceptos erróneos, insuficientes, tiene exigencias básicas que no tiene especificaciones, tiene que tener un servicio de agua. Muy bien. ¿Basado en qué norma? ¿Qué reserva de agua? ¿Qué capacidad de bombeo? ¿Cuánta presión quiero en la manguera? Nada de eso me dice la ley. Nada, absolutamente nada. No tiene alternativa para diseño basado en el desempeño, que es lo nuevo, lo que se está utilizando en el mundo, para casos fuera de lo normatizado, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un edificio de vivienda de 10 pisos, eso lo tengo en todas las normas, lo puedo hacer fácilmente. Ahora, ¿qué pasa si viene un arquitecto como César Pelli y hace una torre en forma de vela con un atrio gigante en el medio y shopping en la planta baja? Eso no está en ninguna norma, en ninguna, ni en la NFPA. Eso se hace con diseño por prestaciones o diseño basado en desempeño, que es lo mismo. Bueno, la ley no lo prevé. Lo único que sí tiene la ley, para cuando los bomberos de la jurisdicción o la autoridad competente de la jurisdicción tiene buena intención y capacidad crítica, que lamentablemente no sucede siempre, lo que tiene de bueno es que el párrafo quinto del artículo 160 dice que la autoridad de aplicación podrá exigir cosas diferentes de lo que dice este código. Entonces eso permite que la autoridad competente le pueda decir una logística de 20.000 metros cuadrados, mira, poner rociadores, y yo no te voy a exigir que lo cortes a los 1.500 metros cuadrados. Ojo, también fue utilizado muchas veces, sigue siendo utilizado para decir, si me compraron matafuego a mí, te voy a pedir menos matafuego si le compras de frente. Lamentablemente estamos en Argentina, ¿no? Entonces no es bueno tampoco dejar esas ventanas, pero esa ventana está hoy. ¿Qué tenemos? A nivel nacional tenemos las normas IRA, ¿no? Yo participo de los comités de normas IRA y es lamentable que están cooptados por los vendedores y los fabricantes. Entonces, tenemos normas IRA que son absolutamente ridículas. Primero porque están copiadas y pegadas de otras normas, o porque solo apuntan a que se pueda vender más productos. Si uno agarra la norma IRA de mangueras de incendio, por ejemplo, le va a decir que tiene que probar hidráulicamente la manguera una vez por año. Una manguera que no se usa jamás. Y que el bombero no va a usar. Porque un bombero tiene que ser un idiota para usar la manguera en un edificio. Un bombero que tiene 2 dedos de cerebro va con su manguera, porque el tipo no sabe si adentro de la manguera está pinchada, cortada, le falta... ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué pedimos la manguera? Porque la norma la escribieron los fabricantes de manguera. ¿Por qué pedimos el ensayo una vez por año? Porque la norma lo escribieron los que ensayan manguera. Y ese es el problema que tienen las normas IRA. En cualquier lugar del mundo, las mangueras de incendio, primero, no están en la instalación, y segundo, se ensayan una vez cada 5 años. Porque es una manguera que no se usa nunca. Si nos vamos al marco internacional, que tenemos la NFPA, las normas europeas, las normas españolas, algunas normas que también son de otro comité español, que es la SNOR, y alguna otra adicional, como pueden ser las API, como pueden ser las normas de la IMO, o depende de lo que yo vaya a aplicar. Si es un puerto, aplicaré la IMO, el ISGOT, la de fabricantes de tanques, la de fabricantes de gases, etc. Pero hay todo un marco normativo. Obviamente las normas técnicas son de aplicación opcional, no son de aplicación obligatoria, pero tienen muchísimo más prestigio. ¿Por qué? Porque están actualizadas. Yo soy instructor de la NFPA hace 11 años, que dicto normas NFPA, distintas normas. Cada 3 años, yo lo primero que le digo a los alumnos es jamás aprendan la norma NFPA de memoria, porque es algo tremendamente estúpido, porque cada 3 años se cambia la norma.
Entonces, si yo aprendo de memoria, corro el riesgo de cometer un error. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver la última edición de la norma. Y si estoy realizando una instalación que fue hecha hace 17 años, tengo que ir a ver cuál fue la edición que estaba en vigencia en ese momento. Porque si no me voy a encontrar que no cumple nada. Entonces, tiene una actualización permanente. Participan todos los interesados. En un comité, si uno agarra y desglosa los comités de las normas NFPA, se va a encontrar que está el Estado, los usuarios, los fabricantes, los vendedores, los mantenedores, organizaciones sin fines de lucro, todo el mundo está. Entonces, no quiere decir que no haya lobby para vender ciertas cosas, pero sí ese lobby está mucho más controlado. Entonces no es que solamente por la ambición y la avaricia de querer vender algo. Y están sustentadas técnicamente. Yo me encuentro acá que hay algún lugar, no vamos a decir, algún lugar donde dice, no, los rociadores hay que ponerlo de tal manera. Bueno, ¿cuál fue el ensayo? Porque un rociador automático tiene que funcionar solo. ¿Cuál fue el ensayo que sustenta esa densidad de descarga, esa distancia entre rociadores? No, bueno, Carlito lo escribió así. Eso no se puede permitir. Las normas NFPA tienen, cada una de las cosas que yo encuentro en los cuadros, en las exigencias, tienen ensayos a escala real que sustentan eso. Por eso uno no va a encontrar que una norma NFPA me diga cómo voy a proteger un depósito de 20 metros de altura. ¿Por qué? Porque los ensayos que se hacen llegan hasta 14, 15 metros de altura, no hay más. Entonces, más allá de eso, tengo que empezar a combinar datos de la norma, ¿sí? Después, obviamente, eso le da seriedad, se aplican en todo el mundo y es aplicable en todo el mundo. Aquel que dice, no, la norma americana es inaplicable en Argentina, lo que no quiere es poner plata, pero aplicable es perfectamente aplicable. Y todo depende de qué estamos hablando. Si yo estoy hablando de detección de incendios, es muy probable que yo el detector que lo ponga acá o lo ponga 40 centímetros más allá no va a cambiar. Va a haber un delay de 1 segundo en la detección. Pero si un rociador en vez de ponerlo acá lo pongo allá, puedo perder el edificio. ¿Ah? Son cosas completamente diferentes. Entonces, también hay que entender eso y siempre son aplicables. De hecho, se están aplicando ya. Bien, como conclusión inicial, tenemos que aplicar la legislación para salvaguardar nuestra responsabilidad profesional, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar en los 3 edificios, los 3 únicos edificios de la Argentina que están certificados por NFPA, o sea, bajo norma NFPA. No por NFPA, por TV, pero bajo norma NFPA. ¿Qué sucede? Hay que cumplir la norma legal primero, después la norma técnica. La norma legal argentina es tan estúpida, que no permite que el escalón sea de más de 26 centímetros. ¿Verdad o no es verdad? La alzada, la pedada, ¿verdad? No permite que sea más de 26 centímetros. Y si uno agarra la norma del NFPA 101, te dice que el escalón no puede ser de menos de 28 centímetros. Y entonces, ¿cómo puede ser que una me diga que no puedo tener un escalón de menos de 28 centímetros donde me entra un pie cómodamente, y yo tengo una ley que me dice que no puede ser más de 26 donde no me entra el pie? Porque el imbécil que la hizo en 1933 tomó las pulgadas y las multiplicó por 25.4. Y no tuvo en cuenta que era un código francés el que estaba copiando y que las pulgadas eran francesas. Y de ahí lo venimos arrastrando de error desde 1933. Lo cual demuestra que somos tipos que aprendemos mucho en el tiempo, ¿no? Bien, entonces tenemos que aplicar la norma legal. Por lo tanto, esas escaleras tienen 26 centímetros, olvídense. No puedo yo ir contra la ley. Imposible hacer contra la ley. Bien, pero tenemos que saber como profesionales que no es suficiente. Esa norma legal no es suficiente para proteger a las personas. Y no solamente te voy a hablar de proteger a las personas. Si uno va, por ejemplo, a los objetivos de la protección contra incendios que plantea la NFPA, ¿por qué menciona la NFPA? No porque sea americano, no porque yo sea un amante de los Estados Unidos, no para nada, sino porque son las normas que se usan en todo el mundo. Los árabes odian a los yanquis, pero cuando hacen un edificio lo hacen bajo NFPA. Los chinos odian a los yanquis, pero cuando hacen un edificio en Shanghái lo hacen bajo NFPA. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque tienen sustento técnico. Entonces, ¿qué dice la NFPA? La NFPA dice los objetivos de la protección contra incendios son 5. Primero, proteger la vida humana. Segundo, proteger los bienes. Tercero, proteger la continuidad de las operaciones. Cuarto, proteger la herencia cultural. Quinto, proteger el medio ambiente. En ese estricto orden. Entonces, si yo aplico este marco normativo, yo sé que estoy salvaguardando primero las personas, después los bienes y después la continuidad de las operaciones.
que muchas veces se traduce en español como continuidad del negocio, entonces siempre está el que dice, no, el negocio, el dinero, por sobre todo, no. Yo fui 35 años jefe de seguridad, formé y fui jefe de seguridad del Hospital San Martín. Formé el servicio y fui jefe de seguridad. Hábleme de continuidad de las operaciones en un hospital. No es un negocio, es cuestión de vida o muerte, que las operaciones puedan continuar. Entonces cuidado con ese concepto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, me voy a posicionar en un segmento donde en un extremo yo tengo el 100% de riesgo, vale decir, el incendio ya se produjo, el accidente se produjo, del otro extremo tengo el 100% de seguridad, que por supuesto no existe, ¿no? Entonces, si yo me pongo más del lado del riesgo, bueno, no aplico nada, que es lo que hacen muchos industriales argentinos. Ayer mismo me tocó, me llamaron para ver si quería hacer una auditoría, fui, miré desde afuera y dije, no, esto no es lo mío. ¿Por qué? Porque el tipo ni siquiera cumple la ley, o sea, ni siquiera tiene responsable de seguridad, ni siquiera tiene, entonces, no es mi cliente. Aplicando la ley nacional, bueno, tal vez tengamos una mejora en las condiciones. Si yo aplico marco normativo internacional, lo que estoy haciendo es yéndome hacia el lado de la seguridad, inclinando la balanza hacia ese lado, ¿no? Y si no tengo la norma, porque lo que estoy haciendo es demasiado nuevo, bueno, iré a diseño basado en prestaciones, que después vamos a ver qué es. Si nosotros agarramos un caso de análisis, yo por ejemplo, esta charla le he dado muchas veces, por ejemplo, en Misiones, entonces tomamos Aserraderos, le he dado en Tucumán, que hemos tomado Ingenios Azucareros. Acá estamos en una ciudad, vamos a tomar edificio de altura. Entonces, primer punto, ¿qué es un edificio de altura? ¿Qué piso sería la pregunta? Claro, de altura. Claro. Tenga más de un piso. Muy bien, ahí tengo una definición. ¿Algún otro que tenga una definición? En la ley argentina no hay una definición de qué es un edificio de altura. No hay. El Código de Montevideo por lo menos es una estupidez, pero por lo menos la tiene. Dice, es más alto que la escalera de los bomberos. Como si uno pudiera evacuar a la vieja del piso 17 por la escalera de los bomberos, ¿no? O sea, es ridículo, pero por lo menos está definido. Nosotros no tenemos ni definición de qué es un edificio de altura. La NFPA 101 me dice, edificio de altura es aquel edificio cuya planta ocupada está a más de 23 metros de la entrada más baja. Entonces yo voy a entrar al edificio, mido 23 metros, hay planta ocupada por encima, es un edificio de altura. Si no, no se considera edificio de altura. Se considera ese edificio, pero no de altura. Entonces, vamos a hablar de un caso típico, un edificio de 10, 15 pisos, que ustedes quieran. Si vamos al 351, bueno, primero pide la carga de fuego. Hablar de carga de fuego es tan estúpido que no merece el menor análisis. O sea, creo que si se lo explico a un pibe hay 3 países en el mundo que usan la carga de fuego: España, Bolivia y nosotros. ¿Sí? Imagínense. Todo el resto de los países ya no usan la carga de fuego. La carga de fuego es un concepto que se empezó a usar en Suiza en 1928 y se dejó de usar en 1940 en el mundo. Como en el de 1933 todavía está la carga de fuego. La carga de fuego, para el que no está en el tema de seguridad, rápidamente, la carga de fuego es, mira, vemos cuánto material y combustible acá, lo pesamos, decimos cuánta energía libera si se incendia, y esa es la carga de fuego. Ah, fantástico. Bien, entonces yo vengo acá, vamos a suponer que solo esté la madera acá. Vengo acá y digo, hay 5 kilos de madera por metro cuadrado. Yo me voy a la ley prácticamente no me pide nada. A 5 kilos de madera por metro cuadrado está casi vacío el lugar, es lógico, no pide nada. Ahora yo agarro esta madera, me la llevo al aserradero, la hago viruta y la traigo de vuelta. ¿Cambiaron las condiciones de combustión o no? Sí. Bueno, pero la carga de fuego es la misma. Las protecciones que me va a pedir son las mismas. Y si en vez de hacer la viruta la hago polvo de madera y la desparramos acá, donde hago así con un encendedor, volamos todo. Pero la carga de fuego es la misma. Entonces la carga de fuego es un concepto estúpido, que habría que haber dejado de usar por lo menos hace 60 años, pero que todavía estamos usando en la Argentina. Bien, clasificación del material, bueno, ni hablemos, ya lo estuvimos hablando, ¿no? Si no podemos diferenciar que es combustible y es muy combustible, estamos al horno, ¿no? Bien, con eso se determina el potencial extintor, otra cosa que no existe en el mundo. Potencial extintor de matafuego, pero acá en Argentina no tenemos, ¿no? Por supuesto, escrito por los fabricantes de matafuego. Y me va a pedir una escalera protegida al fuego, presurizada, eso está muy bueno. La ley argentina es muy buena en la parte de protección pasiva. ¿Por qué? Porque abreva la normativa francesa europea. Entonces, la parte pasiva sí está bien hecha. O con otro medidor de control del humo. Perfecto, excelente. Me va a pedir conexiones de mangueras y rociadores solo en palieres y del segundo subsuelo hacia abajo. Solo en palieres cuando el edificio tenga más de 38 metros. Ahí no me define un edificio de altura, pero me está dando
una altura. Me dicen, si el edificio tiene más de 38 metros, tiene que tener rociadores solo en los palieres. Obviamente ese es un concepto ridículo. Rociador automático, por una cuestión que sería muy largo de explicar acá, es una cuestión de dinámica del fuego, ¿no? El rociador automático tiene que actuar cuando el fuego está en crecimiento, en su etapa de crecimiento, pre-flashover. Si yo tengo un departamento que ya pasó el flashover y el fuego salió al palier, para cuando activa el rociador del palier ya ese fuego no lo puede contener, porque la energía que lleva es tan grande que pasa de largo. Entonces, hablar de poner rociadores solo en el palier, solo, es un concepto de alguien que no conoce lo que es un sistema de rociadores automáticos. Y del segundo subsuelo hacia abajo. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Yo soy diseñador, yo no vendo equipos, ni tal, yo solamente diseño. Entonces me pasa que los arquitectos de Buenos Aires nos piden siempre diseño de rociadores del segundo subsuelo hacia abajo. Entonces uno le dice, ¿por qué no le pone el primer subsuelo? La reserva de agua es la misma, la bomba es la misma. Lo único que gastás son unos cañitos más y unos rociadores. ¿Por qué no ponen el primer? No, porque no pide ley. Bueno, cuando estaciona un auto eléctrico en el primer subsuelo, se va a morir todo como perro y se va a quemar todo hacia abajo, pero bueno, en fin, la ley pide el segundo subsuelo hacia abajo y el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, tan moderno que parece, pide exactamente lo mismo. Bien, entonces ahí nos tenemos que meter en el cuadro de protección contra incendio, que es un cuadro que está al final del 351, y va a cambiar la exigencia si es viviendas que si es oficinas. Y acá también vemos un error brutal de brutalidad absoluta. Todavía hay muchos colegas, incluso, me toca dar cursos donde hay ingenieros, licenciados en seguridad y higiene, etcétera, etcétera. Y entonces yo, antes de hacer esta presentación, se los presenté a ustedes, pero le digo, ¿qué más? ¿Qué hay que proteger más contra incendio? ¿Un edificio de vivienda o un edificio de oficina? Y saltan todo y dicen de oficinas. Ah, ¿por qué? Porque hay más gente. Ah, muy bien. Al edificio de oficina yo tengo niños, yo tengo ancianos, yo tengo muchos discapacitados, yo tengo gente durmiendo. El que tiene que tener mayor protección contra incendio toda la vida es el lugar donde la gente puede estar enferma o durmiendo. Siempre. Por lo tanto, el edificio de viviendas es muchísimo más peligroso que un edificio de oficinas. Sin embargo, es el que menos protegemos. Y en la ley, en el cuadro de protección contra incendios, solamente si la autoridad competente, si los bomberos lo piden, por cierto, ¿de dónde son ustedes? Gutiérrez. Si los bomberos lo piden, le van a poner sistema de agua. Si no, ni siquiera eso, nada. El cuadro está vacío para edificio de vivienda. Después, para administrativo, ya tiene otras condiciones, ¿no? Me va a pedir un muro perimetral, me va a pedir que si tiene más de 1.500 metros cuadrados por planta, tiene que tener agua de incendio. Imagínense 1.500 metros cuadrados por planta, ¿no? Un edificio importante, ¿no? Tiene que cumplir la condición E11 si tiene más de 2 pisos de altura. Y la E13, bueno, no aplica porque en realidad la E13, si ven figura ahí, es para almacenamiento. Entonces, si el edificio no tiene almacenamientos, no aplicaría. Ahora, si hay un archivo, si hay almacenamiento, bueno, ahí ya es un tema de camino de ronda, estivas, algo muy viejo. ¿Quién hace camino de ronda hoy para verificar incendio? Nadie se le ocurriría, ¿no? Bien, ¿y qué nos pide en agua por incendio? Bueno, por ejemplo, el código de edificación depende de varios factores, pero no va a pedir un máximo de 40.000 litros. No va a pedir más que eso. Para proyecto ligero no va a ser más que 40.000 litros. La 3597, una norma que es del año 2013, pide 45.000 litros para mangueras. Lo único bueno que tiene la 3597, que lo pude introducir cuando me tocó estar en el comité, es que limitan 20.000 metros cuadrados. Si es más de 20 metros cuadrados, ya te mando una norma internacional. Pero menos de 20.000 metros cuadrados, que son el 99% del piso que hay en esta ciudad, por ejemplo, va a tener máximo 45.000 litros. Se consideran 3 mangueras abiertas con 500 litros, 3,5 bar de presión. ¿Trabajamos o no trabajamos con 3,5 bar? ¿Cómo trabajamos con 3,5 bar? En una de 2,5. Por persona. Ni se infla, 3,5 ni infla, ni le inflan a 2,5. Bueno, 1.500 litros por minuto. ¿Qué está en juego ahí? La seguridad y salud de las personas, los bienes de la empresa, los materiales que se pierden, responsabilidades civiles, penales, daños al tercero, seguros, etcétera, etcétera, ¿no? La responsabilidad comercial por incumplimientos, la continuidad de la empresa. A mí me toca hacer, yo hago muchas pericias de parte, ¿no? Por pedido, generalmente cuando son multinacionales. Y a mí me da mucha pena que hay muchas empresas que no se perdieron 300, 400 puestos de trabajo, se perdió una empresa importante en el pueblo o en la ciudad y nunca más se reconstruye. Entonces,
esa pérdida es muy difícil de evaluar, ¿no? El seguro siempre va a pagar el lucro cesante y va a pagar los materiales. Ahora, la pérdida de mercado no la va a pagar el seguro. Eso no lo va a pagar el seguro. Si ustedes toman, no puedo mencionar marcas, pero hace unos años atrás me llamaron de una multinacional, aerosolera ellos, porque querían reformar su sistema de rociadores. Entonces, cuando recorro la planta, una planta de 6 manzanas, recorro la planta y mira, uno tiene que reformar, tiene que hacerlo nuevo, porque todo mal. Entonces, bueno, pasamos un presupuesto, no les gustó, les pareció caro, consiguieron un colega que le firmó que le ponía espuma no sé dónde y los rociadores servían. A los 2 meses la planta se prendió fuego y no quedó nada. En las 6 manzanas no quedó nada, van a ver una foto ahí, no quedó nada. Bueno, ellos consiguieron un préstamo internacional, pero lo importante que fue que Doña Rosa iba al supermercado y estaban los aerosoleros. Entonces los tipos, ¿cuánto perdieron del mercado? Nada. La planta se la pagó el seguro, el gobierno le dio 40 millones de dólares, el gobierno de la provincia le dio 40 millones de dólares para hacer la planta nueva. Desde ese punto de vista, fantástico. Los tipos, al día de hoy, tranquilos. Al mismo tiempo me tocó ver un fabricante local. Tapas de empanada, tapas de tarta. Un desastre, la red de incendio no existía. Bueno, se prendió fuego también. A los 2 o 3 meses se prendió fuego, no quedó absolutamente nada. Ustedes por 3 años no vieron un solo producto. Y el tipo era el líder, ¿eh? Yo me acuerdo acá en La Plata, vos tenías una estantería de la heladera de este producto y los otros pobres estaban abajo. El loco de Don Francisco, en el 32, se hizo la planta nueva de 4 pisos con el incendio del otro. Y estuvo 3 años fuera del mercado. Y todavía están haciendo publicidad si pueden capturar la mitad de la cuota de mercado que tenían. Y no la van a capturar jamás, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está en juego en un incendio, ¿no? Si vamos a la NFPA para un edificio de altura, que era lo que nos ocupaba hoy, vamos a tener que aplicar la 101, el Código de Seguridad Humana, el capítulo 11.8, que habla específicamente de edificio de altura. Y después también vamos a tener que ir a los capítulos de ocupación. Ahí sí hay un capítulo para viviendas, hay un capítulo para administrativos, etc. Cada uno con sus exigencias. ¿Cuáles son algunas de estas exigencias? Por lo menos 2 escaleras. Dígame cuál edificio de altura que ustedes conocen acá tiene 2 escaleras. Por lo menos 2 escaleras, ¿no? Y la escalera tiene que descargar al exterior. La escalera de escape tiene que descargar al exterior. Como excepción, en lugares que requieren mayor seguridad, como los hospitales, los hoteles, etc., se permite que el 50% de las escaleras descargue en un lobby. Pero la escalera de evacuación no debería descargar en el lobby. Ministerio de Obras Públicas. Claro, Obras Públicas está... Pero ahora sí. no tenía. Claro, pero Obras Públicas, la primera escalera que hicieron, porque de un lado le habían hecho una escalera en su momento metálica, la hicieron porque se incendió y se murieron 2 tipos en los años 70. Bien, tiene que tener un sistema de conexión de manguera clase 1. ¿Qué es un clase 1? Un clase 1 es conexiones de 2,5, presión de 7 bar. No 3,5. 7 bar en la manguera más alejada. Rociadores automáticos en todo el edificio. En todo el edificio, no importa si es vivienda, oficina, lo que sea. El edificio de altura tiene rociador automático en todo el edificio. Protecciones especiales contra el humo si tiene atrios. Acá se hacen atrios y nada, si el día que se incendia abajo se meterá el humo en los pisos de arriba y nadie podrá salir. Pero en Estados Unidos se pide protección del atrio. El único edificio acá en La Plata que me consta, ojo, puede haber otros, pero los únicos 2 que me consta que fueron diseñados de su diseño original con protección contra el humo en los atrios es el edificio del Hotel 5 Estrellas que está en 951, porque lo diseñé yo, y el que se está haciendo el Argot, que está acá en 55 1 y 2, no, 57 1 y 2, sí. Porque también lo diseñé yo. Por eso me consta que tiene protección en el atrio, pero después el resto... Paralizado está parado, sí, está parado. Bueno, dicho sea de paso, tengo algunos temas ahí, te digo por cobrar. Bien, la condición de la manguera, 950 litros por minuto a 6,9 bar. ¿Vieron el edificio que se incendió el otro día en Puerto Madero? Que estaban los periodistas, qué sé yo, ¿no? Bueno, ese edificio no tiene rociadores, no tiene más de una escalera. Por suerte el humo no se metió en la escalera porque estaba en la sala de máquina el incendio. Y ese edificio se aprueba con una tubería de 4 pulgadas con conexión de manguera de 1 3/4 con 380 litros por minuto a 4 bar. Acá nos está pidiendo 950 litros por minuto a 7 bar.
La reserva mínima con cocheras está en 120.000 litros. Ustedes van al Argot o van al Briso, van a ver que la reserva tiene 120.000 litros. ¿Por qué? Porque tienen cocheras. Si no tuviera cochera, empezar a la planta baja, que fueran solo oficinas o solo viviendas, es un riesgo ligero, ahí podría ser un poco menos, pero es difícil que baje de los 60 a 80 metros cúbicos. Si yo estoy en un sistema nuevo, en algo nuevo, algo novedoso, podría ser un diseño basado en prestaciones. Y acá me voy a detener a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque están empezando a salir unos delincuentes a solucionar problemas para que el constructor no gaste de más, diciendo que ellos lo solucionan con diseño en prestaciones. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Lamentablemente el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, en su última modificación, por ejemplo, para ciertos riesgos educativos, hospitales, etcétera, etcétera, pide una modelización. Ahora es tan ridículo el código que pide una modelización, pero no pide qué condiciones. Entonces yo hago una modelización y digo, mira, en 30 segundos se van a morir todos. Y te la prueban igual. Porque no hay condiciones, no te pide, no te dice que tiene que modelizar para demostrar que la gente puede salir o tiene que para demostrar que el fuego no se puede propagar. No, tiene que modelizar, nada más. No hay ninguna otra exigencia. Bien, ¿qué es un diseño basado en prestaciones? Utilizo modelos matemáticos, básicamente son software, FDS, CFast o cualquiera de estos software que me permiten predecir, entre comillas, el comportamiento del fuego y me pueden dar una idea de cómo puede avanzar o no. Yo lo combino con imágenes y estos software de simulación me devuelven una imagen gráfica muy linda, muy bonita de cómo avanza el fuego y cómo la gente evacúa y todo eso, ¿no? Obviamente en el software. El problema es que esto lo tiene que interpretar gente que sepa de qué está hablando. Ese es el gran problema, ¿no? Que no hay todavía una masa crítica en Sudamérica de gente que sea capaz de interpretar lo que dicen estos software. Y ahí es donde está el problema. Hace unos años atrás se amplió el metro de Panamá. Las simulaciones de evacuación y de control del fuego la hizo una gente de Miami, que eran latinoamericanos. Y la constructora me contrató para verificar esas simulaciones, por suerte. Y las simulaciones eran tan ridículas que teníamos un incendio donde la temperatura no superaba los 140 grados, en el medio de la llama. Yo no conozco ninguna llama que se queme a menos de 140 grados, ¿no? Pero no superaba los 140 grados y además si lo cortabas así, fue porque eso se da tridimensional, se corta. Si lo cortabas así eran 140 grados y si lo cortabas así eran 120. O sea, estaban todos acomodados los números, ¿no? Entonces, esas cosas, si no es alguien que realmente tenga idea de dinámica del fuego, etcétera, etcétera, es muy difícil de descubrirla, porque uno ve la imagen y dice, qué hermosa imagen, y cómo el humo sube, y la gente sale, es bastante complicado. Por suerte, bueno, esto no debería nunca ser aplicado a situaciones estandarizadas, en un edificio de departamento. No tiene nada fuera de lo común, aplico la norma prescriptiva, ¿no? Y por suerte, alguien en la Universidad de Edimburgo, yo tuve oportunidad de cursar en Edimburgo Dinámica del Fuego e Investigación de Incendios, y justo ese año la Universidad de Edimburgo había hecho una experiencia en Dalmarnock, en Glasgow, Escocia. La municipalidad de Glasgow les cedió un edificio que lo iban a demoler, entonces antes de dinamitarlo se lo cedieron a la Universidad de Edimburgo. La Universidad de Edimburgo hizo algo muy interesante, que fue tomar una habitación. Los software de simulación trabajan hasta con 40, 50 habitaciones. Entonces, para no tener discusión con nadie, ellos agarraron una habitación y le pusieron más de 1200 sensores de temperatura, cámaras, infrarrojos, sensores de gases, un montón de cosas, con una habitación 3x3 y medio, debe ser un sofá, un televisor y una biblioteca, nada más. Entonces llamaron a los 10 mejores simuladores del mundo. Llamaron y dijeron, esta es una condición de la habitación, simulen el incendio, que comienza en el sillón, y necesitamos 3 parámetros, que son parámetros muy elementales para la vida dentro del recinto. ¿Cuáles son? Altura de la capa caliente. Los recintos en un incendio, la medida del fuego del recinto, la dinámica del fuego en recinto, lo que yo tengo es un sistema bifásico, una fase fría y una fase caliente, ¿no? Entonces, altura de la capa caliente, temperatura de la capa caliente y el tiempo para llegar al flashover. Flashover, cuando yo tengo un incendio en un recinto, yo tengo una etapa inicial, la capa caliente se forma, la capa caliente comienza a irradiar y cuando esa irradiación pasa a los 20 kW por metro cuadrado, todos los materiales que están dentro del recinto pirolizan
y el fuego se propaga. Pasa de ser un fuego localizado a un fuego generalizado. Es un momento, es un ratito, un instante en la dinámica del fuego en recintos, que es muy importante. Por el gas, digamos, por el gas que produce. Claro, se produce la evaporación todo, entonces se igniciona todo, ¿no? En español se llama combustión súbita generalizada, pero es más fácil decir flashover porque es una sola palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Una vez que pasó el flashover, ya no hay condiciones de supervivencia. Por eso todo lo que nosotros vayamos a hacer para proteger a la gente de un incendio tiene que ser pre-flashover. Entonces le pidieron esos 3 parámetros. Parámetros muy básicos, muy elementales. Altura de la capa caliente en el tiempo, temperatura de la capa caliente en el tiempo, tiempo al flashover. Los tipos entregaron sus resultados en un sobre bajo un escribano. Cuando todos se habían entregado los resultados, fueron y lo prendieron fuego. Y esto es lo que se encontraron. Tasa de liberación de calor, o sea, la energía que el fuego iba liberando para saber si llegaba al flashover o no. Fíjense, todos estos son los resultados de los que han simulado. Los puntos negros son los resultados reales. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, cualquier cosa, nada que ver con la realidad. Estos de acá abajo, nada que ver con la realidad. El único que le acertó es el verde. Bueno, por lo menos de 10 tenés uno que le acertó, ¿no? Usando los mejores software de simulación del mundo. Bueno, temperatura de esa capa caliente. Y acá tenés de vuelta los puntos. Y el de verdecito que más o menos, un poco de ganas, lo siguió, ¿no? El resto, desastre. Fíjate que acá tenemos una temperatura de 200 grados a los 300 segundos. ¿Sí? 200 grados a los 300 segundos y para este tipo nunca pasó los 100 grados prácticamente, ¿no? Y después tenés la altura de la capa caliente en el tiempo. Entonces fíjense que hubo variaciones, se tomó desde el punto... La capa caliente nunca es un corte absoluto, ahí hay un espacio entre donde comienza la capa caliente propiamente dicha y después hay una disolución de materiales, entonces hay un espacio intermedio, ¿no? Un plano neutro que es bastante extenso. Entonces acá están los planos neutros y fíjense que la capa caliente bajó inmediatamente y el de verde le erró. Pero además ni siquiera es consistente este resultado con lo que él dijo anteriormente. Porque si nosotros tenemos una alta tasa de liberación de calor, la capa caliente tiene que bajar, porque no tiene a dónde ir. Entonces, ¿esto qué es lo que descubrió? Hay un libro que se llama La experiencia de Altman, ¿no? Justamente, que lo que demuestra es que estas simulaciones tomadas para casos predictivos son malísimas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso si usted le viene a vender una simulación para un caso que no está estudiado, cuidado, quién la hizo, cuáles son los antecedentes y qué respaldo tiene. Y siempre, si es posible, verificarla por tercero, ¿no? Bueno, cerrando ese tema legal, ya dijimos que el edificio nuestro de acá en Argentina, pobrecito, va con una manguerita de 3/4 y que Dios se apiade de sus almas. Mientras que un edificio bajo NFPA va a tener rociadores, va a tener detección de alarma, va a tener escalera protegida, va a tener un montón de condiciones que nosotros no vamos a tener. Por eso es que cuando se incendian las propiedades aquí, es muy difícil salvar a las personas. De hecho, muchas veces hasta los bomberos mueren, ¿no? Hace un par de años atrás hubo un incendio en Avellaneda, no sé, por ahí, y por alguna razón murieron 3 bomberos, digamos, que habían ido, aparentemente subieron al ascensor los muchachos, pero también los bomberos son víctimas de estas cosas. Cuando vos no tenés los medios de defensa en el terreno. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado el incendio. Cuando yo entraba a los incendios, tenía 14 años, lo que había era madera. Lo que había en el placar de tu viejo, de tu abuela, algodón, lino, el colchón era de lana, no existía la espuma poliuretano. Entonces, ¿qué es lo que había en ese incendio? Monóxido de carbono y calor. Uno se tenía que proteger del monóxido de carbono y del carbono. Hoy, ninguno de ellos se le ocurre entrar a un incendio, que está loco para entrar a un incendio sin respirar autónomo. Porque si se quema un colchón de espuma de poliuretano, genera ácido cianhídrico, te mata con concentraciones 20 veces menores que el monóxido de carbono. Entonces es ridículo tratar de acercarse simplemente a un incendio sin respirar autónomo. Vamos a ver algunas de las cosas que nos regalan los instaladores acá en la Argentina. Todo esto que vamos a ver, lo triste de esto es que está aprobado por las autoridades en jurisdicción.
Algunas de estas imágenes son de Córdoba, donde tiene que ver la municipalidad. Otras imágenes son, esta por ejemplo es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la que aprueba las instalaciones no son los bomberos, sino que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la DG Rock. Y algunas otras son de jurisdicciones donde aprueban los bomberos, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, este es un estadio, no vamos a decir cuál es un estadio que es un octógono. Entonces como el instalador no conseguía, se ve que no conseguía un codo de 30 grados, no se le ocurrió mejor cosa que poner esto es un dispositivo antivibración, para no ir la vibración. Entonces el tipo puso la antivibración y lo giró. Y le queda el ángulo que quiere, ¿no? Pero eso no puede existir en una instalación de incendio. Es una burrada de tal nivel. Yo esto cuando muestro fuera del país, no pueden creer, ¿no? Bueno, esto es una planta industrial. Esto está en Ríos. Una planta industrial. El tipo tenía la red de incendio, le trajeron una máquina nueva que necesitaba refrigeración. Entonces hizo el mantenimiento, pinchó la red de incendio, sacó un caño y refrigeró su máquina con la red de incendio. Esto está aprobado por los bomberos de la jurisdicción. Estas cosas son ridículas. La bomba de incendio es una bomba que tiene que ser solo para el incendio. Y tiene que tener ensayos periódicos, tiene que tener un montón de mantenimiento. Yo no puedo utilizar la red de incendio para otros usos, ¿no? Bueno, le he tachado acá al vendedor porque te gana plata, ¿no? Esta porquería, solo lo venden acá en Argentina. Esto no lo van a nivel en ningún otro país de América siquiera. Esto es una porquería. Las válvulas de incendio no pueden ser de apertura y cierre rápido. Tienen que ser de apertura y cierre lento. No tengo que generar golpe de ariete en los sistemas de incendio. Tienen que tener válvulas independientes en la salida de cada bomba. La bomba jockey tiene que ser diminuta. La bomba jockey no tiene que poder abastecer el consumo menor. Entonces hay tantas cosas. Bueno, ni hablemos de esta pipa asquerosa donde están todos los presóstatos, ¿no? Yo vengo, le cierro la válvula acá y puede haber 7 incendios que nadie se entera. Entonces la medición de presión va en la salida de cada bomba, independizada. Pero esto es la porquería que venden al día de hoy acá en Argentina. Y el problema es que la siguen comprando e instalando. Y la siguen aprobando los bomberos, que es lo peor, ¿no? Bien, este es fantástico, este está en la planta también. Fantástico, aprobado por los bomberos. ¿Ven lo que no? Es un avisador de incendio con estroboscópico que está escondido Está escondido, o sea, está como si fuera. Acá imagínense que hay una pared y el coso está puesto allá adentro. O sea, ¿para qué mierda quiero con el estrobo? Por lo menos poner una sirena, pero. O sea, ¿para qué está el estrobo ahí adentro? No tiene ningún sentido. Es tan ridículo que no resiste análisis. Este es un edificio de Cava. Es un edificio que tiene sus palieres y escalera presurizado. Durante muchos años fue el edificio más alto de la Argentina. Nosotros nos llamaron para hacer un asesoramiento porque se incendió y no pudo salir nadie del edificio. No traje ese video acá. ¿Por qué no pudo salir nadie? Porque la escalera presurizada estaba tan presurizada que nadie pudo abrir la puerta. Error típico, ¿eh? 90% de las escaleras presurizadas acá. A ver, si nosotros salimos hoy y analizamos las escaleras presurizadas que hay acá en esta manzana nomás, porque todos los edificios que se hicieron en los últimos 30 años tienen escaleras presurizadas. Primero, la mitad no arranca, porque jamás tiene ningún mantenimiento. Y si arrancan, no van a poder abrir la puerta, seguro. Si tienen suerte, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que pasa en este edificio? Acá, el palier está presurizado, la escalera está presurizado, pero a los propietarios no les gusta cuando bajan del auto con las compras, no les gusta andar abriendo la puerta, entonces traban las puertas abiertas. Con lo cual, cuando el día que haya un incendio, el humo entra tranquilo porque nadie tiene las puertas cerradas. Esta también está aprobado por la autoridad competente, esta válvula no puede ir en el sistema contra incendios y además la estación de control no cumple con tantas cosas que podríamos estar una hora mirándola, pero digamos, si estoy en una estación de control rociadores son obligatorias, siempre que tengo rociadores neumáticos tengo que tener una estación de control, pero tendría que tener una válvula de retención, manómetro antes y después la válvula de retención, una válvula de alivio de presión, bueno, una serie de cosas que acá no tiene absolutamente nada y esto está aprobado por la autoridad. Bueno, ¿cómo funciona un rociador automático? El agua corre el tope y empieza a salir agua. ¿Pero por qué? Exactamente, muy bien. Tiene que llegar a una cierta temperatura para que el bulbo se rompa. Si es de bulbo,
o si es metálico para que se funda la fusión del metal y se abra. Ahora, para que llegue a esa temperatura, tiene que quedar dentro de la capa caliente. La norma en FPA 13, que es la que sigue todos los ensayos, me dice que nunca un rociador puede estar a más de 30 centímetros del techo. Entonces, este rociador, si yo tengo el tujes de que el incendio comience acá abajo, por ahí se entera que hay un incendio. Ahora, donde el incendio comience acá, este rociador se entera 4 días después que hay un incendio. ¿Y qué pasa? Si se entera cuando esa curva ya se disparó, es lo mismo que si no está. Por eso ustedes ven que aquí en Argentina hay muchos incendios que aún habiendo rociador automático se quema todo. ¿Por qué? Porque está mal instalado. Hay una de las pericias más típicas, yo escribí un par de artículos sobre eso, un frigorífico aquí en Argentina, en Pilar, que se quemó todo. La póliza pagó $50 millones, por suerte no se murió nadie. Y se quemó todo porque los rociadores estaban instalados 50 centímetros más alto de la altura máxima que se permite. ¿Qué es lo que sucede? Para cuando el calor llegó allá arriba, ya había tanto fuego que los rociadores no lo pueden contener. Si el rociador no actúa justo en el punto justo del levantamiento de la curva, es lo mismo que si no estuviera. Entonces acá más vale no gasta plata. Pero adicionalmente en esta foto, este soporte es una porquería. Un sistema de rociador automático no puede estar soportado por esto. Cada soporte, y así lo dice la norma, ¿no? Cada soporte de los sistemas de rociadores tiene que resistir el peso de la tubería lleno de agua multiplicado por 5, o sea, el factor de seguridad es 5, más 114 kilos. Si yo me cuelgo de este caño, se cae, seguro. Bien, y este es fatal. Este es de Paraguay, esto es de Paraguay. Primero la mugre del rociador, que además está a 2 metros del techo, ¿no? Bueno. Y después los vagos le metieron una canilla ahí para, no sé para qué, pero le metieron una canilla. Bueno, estas cosas, digamos, a mí me da vergüenza mostrarlas afuera, ¿no? Bueno, acá hay unos videos para que ustedes entiendan, digamos, un poquito de esas instalaciones que acabamos de ver. A ver si me lo deja tirar de acá, me parece que... Hola, vamos a aprovechar que estamos en un hotel aquí en Estados Unidos y vamos a explicar en 3 partes 3 breves cosas de la protección contra incendios aquí en los hoteles. En primer lugar, estamos en la escalera de evacuación. Esta escalera es una escalera que no va a tener cantidad de combustible y que va a tener un ancho que va a depender de la capacidad de personas que tiene el piso con mayor ocupación del edificio. Y a su vez, en esta escalera van a estar tanto las conexiones de mangueras como los sistemas de control de rociadores automáticos. Esto que ven aquí es una estación de control de rociadores automáticos. Esto está bajo NFPA 13. Después en una segunda parte vamos a hablar del NFPA 14 y en la tercera vamos a hablar del NFPA 101. Volviendo a esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la red principal de distribución, tenemos una salida para alimentar rociadores de este piso, probablemente de un área de este piso, y aquí lo que tenemos es una alarma de flujo que me va a avisar si se ha abierto algún rociador automático y entonces yo puedo saber que se ha abierto alguno para poder tomar medidas al respecto, además de llamar a los bomberos. Una válvula de retención que lo que va a hacer es que una vez que el fluido de agua entra al sistema de rociadores no pueda salir de ahí. Y luego van a ver aquí que hay una válvula especial en este caso. Esta válvula tiene varias funciones. En primer lugar, aquí atrás va a tener una operatoria hacia un lado y hacia otro. Hacia un lado va a tener justo el orificio de un rociador para hacer la prueba anual del sistema de rociadores. Hacia el otro lado va a tener un orificio más grande para drenar el sistema cuando yo requiera hacer mantenimiento. Pero a su vez es muy interesante este producto en particular porque tiene una tercera función que es la válvula de alivio de presión. Si los rociadores por alguna razón aumentan la presión en la tubería, puede aliviar por aquí, ya que tiene una válvula de retención y no puede compensar con la tubería general. Acompañame en la segunda parte que vamos a hablar sobre la NFPA 14. Bueno, ahí, a ver si activa el primero. Como te decía en la parte anterior, vamos a hablar ahora de NFPA 14. ¿Qué es NFPA 14? En la norma sobre montantes y conexiones de manguera. NFPA 14, en primer lugar, a diferencia de, por ejemplo, que yo en Argentina, donde está absolutamente prohibido poner la conexión de manguera dentro de la escalera protegida, NFPA 14 exige que esté dentro de la escalera protegida, lo cual es mucho más lógico. ¿Por qué? Porque se espera que esto lo utilice el bombero. El bombero puede acceder hasta el piso incendiado por este lugar protegido
piso incendiado o de tener que conectarse un piso más arriba o un piso más abajo, como sucede en Argentina, lo cual es absolutamente ridículo. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a ver también otra diferencia con la Argentina. No vamos a encontrar la manguera. Nuevamente, ¿por qué no encontramos la manguera mientras que en Argentina es exigida? Porque no se espera que esto lo utilice el personal del edificio. Esto lo van a utilizar los bomberos. Y en cualquier lugar del mundo, cualquier bombero con sano juicio lleva su manguera para utilizar, no confía en la del edificio. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la montante principal, tenemos la salida, la conexión de manguera de 2,5 pulgadas, lo cual en principio cumple. Este es un edificio de 14 pisos, por tanto se considera edificio de altura. Por el capítulo 11.8 del NFPA 101 tiene que tener un sistema de clase 1. ¿Qué es un sistema de clase 1 bajo el NFPA 14? Una conexión de 2,5 para uso de bomberos profesionales. Pero en este caso, a su vez, también tiene una conexión de 1,5. Y si viéramos el edificio, encontraríamos que hay. Y si viéramos el resto del edificio, también veríamos que hay conexiones de 1,5 para uso por los ocupantes, en ese caso sí equipada. Esto quiere decir que el sistema completo es un sistema de clase 3. ¿Por qué? Porque tiene conexiones de 2,5 clase 1 y tiene conexiones de 1,5 clase 2, lo que configura un sistema de clase 3 bajo NFPA 14. En la tercera parte vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la señalética y con la conformación de esta caja de escaleras bajo NFPA 101. En esta tercera parte vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la señalética y con la conformación de esta caja de escalera, de esta escalera protegida. Lo primero que vamos a ver es que en cada piso tiene que haber un cartel como este que nos indique qué número de escalera hay, cuando hay varias por supuesto, si tiene acceso o no a la terraza, en qué nivel estamos, aquí estamos en el 4.º piso, y además tiene que decir cuál es el nivel de descarga de evacuación, que en este caso es el nivel 1. Recuerden que en Argentina le llamamos planta baja, pero en muchos otros países a la planta del solado, del terreno, se le llama nivel 1 o piso 1. Y desde dónde hasta dónde va la escalera. Y a su vez aquí tiene una información adicional que es hacia dónde va a salir esta puerta, que es hacia el corredor de este hotel. Acompáñame un cachito en este corte hacia abajo y te voy a mostrar cómo sale la escalera en ese primer nivel. Te había mostrado arriba cómo son los carteles en cada nivel, en cada piso. Aquí estamos viendo que estamos en el nivel 1 y aquí avisa que es el nivel de descarga. En cualquier edificio de Argentina y de toda la región, cuando nosotros llegamos al nivel de descarga y abrimos la puerta, nos encontramos con el lobby del edificio, nos encontramos con la planta baja del edificio. Sin embargo, aquí nos encontramos con el exterior. Y esto es puramente NFPA 101. Si yo tengo un hotel, NFPA 101 me dice que todas las escaleras tienen que dar al exterior, las escaleras de escape. Tiene una excepción que le permite que un 50% de las escaleras puedan descargar al interior. Pero las escaleras, como concepto, tienen que descargar directamente al exterior. Bien, ahí tienen algunas cuestiones diferentes, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina. Y ahí tiene una foto de cómo quedó la aerosolera, ¿no? Espero que no te la marque por ahí. Ven el éxito que tuvieron los rociadores automáticos, tenían rociador automático, tenían todo, ¿no? Espuma, todo, pero estaba mal. Cuando estamos mal es un problema, ¿no? Yo siempre digo, de protección ante incendio es peor estar mal protegido que estar desprotegido, porque si uno está desprotegido ya sabe que el día que se quema todo. Ahora, pues ese está mal protegido y ni siquiera lo saben, ¿no? Hay una anécdota interesante, todavía me quedan 2 o 3 minutos, hay una anécdota interesante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses estaban medio rodeados por los nazis y el único sustento que tenían eran los barcos americanos que cruzaban el Océano Atlántico, que eran hundidos por los submarinos. Entonces los marineros que viajaban en estos barcos, habían salido varias buenas películas sobre estos tipos que han sido héroes silenciosos. Estos tipos, si viajaban en un barco que llevaba cereales, alimentos, ropa, etcétera, etcétera, el tipo dormía vestido con el chaleco salvavidas colgado al lado de la litera. Entonces, si era torpedeado, colgaba el chaleco y se tiraba por la borda. Ahora, si el barco llevaba combustible, ¿no? Diésel, carburantes o
líquidos inflamables, el tipo dormía en la litera vestido, con los zapatos puestos y con el chaleco salvavidas puesto, de manera de tener una oportunidad de tirarse al mar si era torpedeado. Ahora, si el tipo iba en un barco que llevaba municiones o explosivos, ¿cómo dormía? Vestido, el tipo se desnudaba y dormía cómodo. O sea, eso es tener, claro, eso es tener una visión de dónde estoy parado. Y el gran problema que hay en Argentina en general, es que no hay concepto de cuáles son los riesgos, ¿no? Porque usted piensa que en Argentina todavía hay mucha gente que carga el celular a la noche. Eso es ser tremendamente estúpido. O sea, no resiste el menor análisis. La batería, ¿cuándo va a fallar? La batería va a fallar cuando la golpee. Cuando tenga una falla interna, cuando se cargue o no se descargue. No hay otro momento. Entonces, no puedo poner a cargar una batería a la noche, porque es una invitación a pasar un sueño al otro, ¿no? Y así hay cosas mínimas, cotidianas, que ni siquiera se conocen, ¿no? Bien, como conclusión final, nosotros somos profesionales. Entonces, como profesionales tenemos también una responsabilidad legal, pero también tenemos una responsabilidad profesional. Entonces, nuestro asesoramiento no puede ir solo por lo legal. Nosotros tenemos que tener la visión de ofrecerle al cliente otras alternativas, ¿no? de normas técnicas, de diseño basado en desempeño, hechos por gente que sea mínimamente responsable, digamos que puedan solventar o trabajar con este riesgo adicional que hoy se presenta en las cosas, ¿no? Hay cosas que incluso hoy no tienen solución. O sea, si ustedes vayan al bombero más preparado del mundo y le dicen, che, ¿cómo se apaga un auto de batería de litio? No hay solución, a la fecha de hoy no hay solución. Los españoles el otro día veían un TikTok, dice, los bomberos españoles encontraron la solución para apagar los coches, ¿lo vieron ustedes? Coche con batería de litio. Entonces, ¿qué hicieron los vagos? Trajeron uno de esos, ¿cómo se llaman? No se llaman, los camiones que vienen así con una batea, digamos, le metieron un aire y lo llenaron de agua. Y después metieron el auto adentro. Ah, re cómodo. Imagínate vos diciendo el auto del tercer subsuelo, tenés que ir a buscar un camión, llenarlo con 40.000 litros de agua y después traer una grúa para sacarlo. Ridículo. No hay cuestiones que ni siquiera tienen solución. Entonces, en aquellas que sí tenemos que poder ofrecer alternativas que sean viables y que el tipo sepa dónde está parado. O sea, yo por lo menos lo que apunto siempre con el cliente es que el tipo sepa dónde está parado. Muchas veces no quiere invertir lo que tiene que invertir, pero por lo menos que sepa en qué nivel de riesgo está realmente, ¿no? Entender que cumplir la ley no es proteger contra incendios, y especialmente en la Argentina. La ley hay que cumplirla, pero con eso no estoy ni cerca de estar protegido, ni cerca. Bueno, ahí les dejo un mail para que me puedan enviar consultas. Y nada, agradezco nuevamente a Jorge que me convocó y a José que bueno, nada, me han tenido acá. Bueno, muchas gracias. Por favor. Muy agradecido.